Señor, porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos en esta mañana que seas propicio a la necesidad de todos los presentes y de todas las personas que nos observan a través del internet. Señor Padre, te rogamos que tu palabra salga y cumpla para lo que le envías y que ella no vuelva vacía, Señor. Te ruego que seas propicio y perdones todo pecado, Señor, que hayamos cometido. Límpianos, purifícanos, examínanos tú y mira si en nuestro corazón hay maldad. Padre, aún de cada palabra ociosa, Señor, te pedimos perdón si hemos hablado sin que hayamos recapacitado en lo que hemos dicho, Señor. Padre, te pido que tu Santo Espíritu en esta mañana toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo llene todo espacio vacío que pueda haber dentro de nosotros, porque sin tu presencia, Señor, nos encontramos carentes de lo más importante que debe de haber, Señor, que es la llenura de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Es tu Santo Espíritu el que redarguye, es tu Santo Espíritu el que enseña, el que consuela y el que trae a nuestro corazón, Padre, contentamiento. Por eso te pedimos que llenes de contentamiento nuestro corazón al escuchar la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer un pasaje bíblico muy conocido que dice así en el verso 1. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Después le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Jesús, amados, hace una declaración y también pide que creamos en el Padre y que creamos en Él. Amados, en el reino de la gracia es necesario que vivamos por fe. Es necesario que aprendamos a vivir de tal forma que
nuestra fe sea el sustento para poder salir adelante en todas las cosas que nos propongamos hacer. Los hombres, amados, de continuo quieren saciarse y llenarse de muchas cosas. Y el propósito de Dios es que el hombre no sacie su sed con cosas que son efímeras, sino que la sed del alma del hombre, la necesidad interna que pueda haber en cada persona, sea llenada y sea saciada con la presencia del mismo. Los hombres pueden tomar a lo largo de su vida muchos destinos, muchos caminos, podemos decir. Y Jesús, amados, estaba hablando con sus discípulos y diciéndoles realmente que Él era el camino. Había una conversación muy importante, muy necesaria para la edificación de sus discípulos, y evidentemente que la pregunta y la contrapregunta que había de Felipe era: bueno, ¿y cómo vamos a saber dónde vas? Muéstranos el camino, dijo. ¿Cómo conoceremos el camino si no sabemos a dónde vas? Y lo que Jesús estaba queriendo decir era que Él y el Padre eran uno solo, y lo que estaba abriendo era el diálogo para que ellos comprendieran en su mente natural algo que es espiritual. Porque, amados, el creer en Dios o en no creer en Dios es una cuestión no de conocimiento en sí científico, sino es una cuestión del corazón del hombre. Es el hombre que tiene que abrir su corazón para decir: en verdad yo creo, yo necesito creer. Porque muchas personas, como Tomás, por ejemplo, su necesidad era querer creer, pero era genuina la necesidad de él, al punto que Jesús tuvo que mostrarse a él y le dijo: Felipe, Tomás, mete tu mano en mi llaga, mete tu mano en el costado. Y el resultado de eso fue un Tomás que cayó de rodillas y dijo: Señor y Dios mío. Esto es algo importante, amados, pero como les dije, el creer o no creer es una cuestión, si acaso cabe el término, moral. Porque muchas personas se niegan a creer porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Las personas no quieren creer en la palabra de Dios porque así les parece a ellos. No quieren abrir su corazón al conocimiento de la palabra. Y aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos para enseñarles que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida, amados. Ustedes observen la forma como los hombres se conducen desde siempre. Ustedes vean en el antiguo Egipto, los hombres quisieron perpetuarse al punto que hicieron pirámides, se momificaron para mantenerse. Pero, amados, por más de que los hombres hayan querido escribir su nombre en piedra, la palabra de Dios dice que ellos han escrito su nombre en la arena, porque aquel que no edifica sobre la roca, en verdad su edificación es
fofa, su edificación no tiene sustento, su edificación no tiene una base, amados, porque el texto bíblico nos ilustra de esta forma y dice que en vano trabajan los que edifican la casa si Jehová no la edifica. Por más pirámides altas que hayan sido, por más que hayan grabado sus nombres en la piedra, un día, amados, ellas desaparecerán. Por más que hayan momificado sus cuerpos, el polvo volverá al polvo y el barro al barro, amados. De tal manera que por más estatuas, monumentos que los hombres puedan hacer, como vemos en Babel, por ejemplo, hagamos ladrillo, dijeron los hombres, hagámonos un nombre para que las generaciones puedan conocer que nosotros permanecemos allí. Ustedes vean los imperios que se levantaron. El imperio de Egipto, el imperio persa, las torres de Babel y todas ellas han pasado. ¿En dónde están los jardines de Babilonia? ¿En dónde está el Tíbet y sus monjes? ¿En dónde está Nabucodonosor? ¿En dónde está Atajerjes? ¿En dónde están las dinastías Nin? ¿En dónde están todos los imperios como el de Alejandro, el de Napoleón? Todos han pasado, amados, y todos pretendieron que sus nombres permanezcan. Pero hasta donde yo he conocido, amados, solamente a Cristo Jesús se le ha dado un nombre que se llama Padre Eterno. Él es el único en el cual su nombre permanecerá. La Biblia dice que cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Imaginémonos, amados, ¿qué hay en el corazón de aquellos hombres extraviados en su conocimiento, amados, que pretendieron eternizarse? ¿Cuántos imperios dijeron los hombres? Este imperio durará para siempre. Contemporáneos han pretendido hacer que sus tiempos de gobierno sean de mucho tiempo, pero el hombre, amado, es polvo. El hombre vuelve a la tierra. El único que permanece se llama Cristo Jesús, amados. Dice la Escritura que Él es el perito, Él es el diseñador y Él es la base. Ustedes pueden imaginarse, amados, cómo puede ser el diseñador a la vez que diseña ser la misma estructura. Y es que así lo es, amado. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo creado subsistiría, amados. El hombre, en su estado de lucidez, si acaso cabe el término, declara que no es así, porque si fuera lo contrario, estuvieran buscando siempre el conocimiento de la palabra de Dios. Los hombres se niegan a reconocer quién es Cristo, amados, y todas las religiones, amados, que no proclaman a Cristo Jesús, son religiones que tienen una tendencia y que llegan a caer en la idolatría, porque cuando se desecha el fundamento, la estructura, la piedra angular, el soporte de toda construcción, entonces la construcción pronto vendrá abajo, amados. No hay nada que pueda reemplazar la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Y ese es el problema de las distintas generaciones que han estado allí. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio el Señor Jesús menciona que Satanás es el padre de la mentira. Y ahí en el huerto, amados, la serpiente engaña al hombre y le dice: con que Dios ha dicho que el día que comieres morirás.
Lo que pasa, dice, es que el día que comieres seréis como Dios. Y los hombres, amados, no adoran a Cristo Jesús porque ellos se adoran a sí mismos. Porque los hombres, a través de la historia, ustedes vean la personalidad de muchos hombres, son endiosados. Se creen más que otros. Su altivez les ha llevado a pretender que son dioses. Y si no, mire las culturas de los faraones, decían que ellos eran dioses. Vean la cultura de los Césares en el Imperio Romano, ellos decían que eran Dios. Y así, amados, podemos enumerar un sinnúmero de cosas que no hacen más que ratificar la personalidad de los hombres engañada por la serpiente antigua. Y es que cuando la altivez del hombre, cuando el orgullo del hombre, cuando la vanagloria del hombre son las que gobiernan el carácter del hombre y los hechos que pueden ellos tener, solo hacen ratificar lo que ya desde el Génesis hizo la serpiente, un engaño mortal en el corazón de los hombres, haciéndolos altivos, haciéndolos vanagloriosos, haciéndolos sabios. Y como dice el apóstol Pablo, pretendieron ser sabios y se hicieron necios en su propio razonamiento. Amados, los siglos han pasado y Cristo Jesús sigue mostrándose como el Dios eterno, el Dios fuerte, el Verbo, el Dios que ha hecho posible que venga luz al conocimiento nuestro. Amados, usted si consulta en el libro de Salmos, en el capítulo 2, dice que se juntaron los reyes y los príncipes para confabular contra Dios y contra su ungido, dice el capítulo 2 del libro de Salmos. En el verso 1 y 2 dice que ellos dijeron: rompamos ligadura contra Dios, contra el Altísimo. El hombre se niega desde mucho tiempo atrás a depender de Dios, pero el hombre es una criatura que necesita de Dios. El hombre necesita permanentemente de Dios. Dios es el sustento, amados. Dios es el proveedor. Dios es el que da todas las cosas, amado. Vemos en el libro de Jeremías que Dios mandó una sequía tremenda y que no había, amados, nada que comer ni nada que beber. Y Dios mostró que había detenido la lluvia, amados, para enseñarle al pueblo que Él es el que da el agua, que Él es el que germina el campo, Él es el que hace que todo florezca, amados. Y no obstante, el orgullo del corazón del hombre se niega a reconocer que Dios está en todo lugar y Dios es necesario para nuestra vida. Ustedes vean, familias enteras se rehúsan al conocimiento de la palabra de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios hay personas que no han aprendido y no han reconocido quién es Jesucristo, amados. Y usted vea innumerables doctrinas que se han desarrollado a través de la historia, en donde dejan a Dios en la persona de Jesucristo de lado. Y ustedes vean, hay quienes dicen que es María, otros Mahoma, otros el Sai Baba, otros Brahma, y le dieron la gloria a cuadrúpedos antes que al Creador. Ustedes pretenden, los hombres pretenden poner a otras personas mortales como
el camino a la presencia de Dios. Y Jesucristo es claro en su enseñanza y manifiesta lo siguiente: nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Oh, amados, el único camino que tenemos los hijos de Dios es reconocer que Jesucristo es el camino. Y Jesús habla con Felipe diciéndole, porque Felipe dice, muéstranos el camino, y Jesús se vuelve diciéndole, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Esto es sustancia, amados. Cristo es la verdadera sustancia que puede satisfacer toda necesidad que el hombre tiene en su corazón. Usted imagínese, amado, ¿cómo puede el hombre vivir con un Dios diferente a Cristo Jesús? Ustedes crean, amados, creen que Alá tiene la bondad de Jehová, porque muchas personas dicen todos los caminos conducen a Dios, pero la Biblia dice en el libro de Proverbios, en capítulo 14, dice, hay caminos que al hombre le parecen de verdad, pero su fin es de muerte. El único camino, amados, que la Biblia enfatiza se llama Jesucristo. El único dador de la vida se llama Jesucristo. El único que puede redimir nuestras vidas se llama Jesucristo. El único que puede perdonar pecado se llama Jesucristo. Los fariseos decían, ¿y quién es este que hasta perdona los pecados? Y Jesucristo replicó diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre se le ha dado potestad de perdonar pecados. Y dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Pero sucedieron las dos cosas, amados. El paralítico se levantó y tomó su lecho y anduvo, y sus pecados les fueron perdonados. Entonces vemos que la solución al problema del hombre, porque el problema del hombre es el pecado. Cuando el hombre vive en pecado, entonces vive ahogado en su aflicción, porque el pecado aflige, el pecado sofoca, el pecado quita el sueño, el pecado quita nuestra relación con Dios, el pecado nos separa tremendamente de Dios. Y Cristo viene ahí para estar y decir, yo soy el que perdona tus rebeliones, yo soy el que perdona tus pecados. Cristo nos acerca a Dios. Cristo viene y quita la aflicción que pueda tener el alma del hombre, a fin de que el hombre pueda sentirse liberado de la opresión que el pecado causa. El pecado es un cáncer que corroe el alma y que lo lleva a la muerte eterna al hombre. Y sin Cristo Jesús, amados, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo estaríamos, amados? Los hombres se niegan a reconocer quién es Cristo Jesús. Por eso el libro de Colosenses, el apóstol Pablo habla y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él estuviera la plenitud. ¿La plenitud de qué, amados? Es que Cristo Jesús lo llena todo. Él llena su corazón. Él llena toda expectativa, amados. Los hombres pueden querer distraerse, tomar vacaciones, aprovisionarse de muchas cosas, pero nada de eso puede saciar verdaderamente lo que Cristo Jesús puede darnos a nuestras vidas. Él llena su corazón, Él llena su mente, Él conforta su alma, Él trae júbilo y contentamiento, Él trae reposo a nuestras vidas. Él hace posible, amados, que usted dentro de su hogar pueda experimentar
lo que en otros hogares no hay. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dijo Él. Él es la paz. Y la paz no es la ausencia de guerra, amados. La paz es vivir llenos de la presencia de Él, porque allí usted experimenta cosas maravillosas, cosas que otras personas no pueden experimentar. ¿Cómo entender, amados, que dentro de un mundo comercial en donde muchas personas viven con deudas y dificultades económicas, sin embargo los hijos de Dios, a pesar de que tengan alguna deuda, el corazón del hombre vive reposado? Ustedes observen que tener a Cristo es lo más maravilloso, lo más hermoso que podamos anhelar. No hay nada que se compare a tener la llenura de Cristo Jesús. Tal es así, amados, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, nos habla de que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, dice. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esta es la condenación, dice el libro del Evangelio de Juan, en capítulo 3, en el verso 18, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El capítulo 17 dice: por cuanto no creyeron, ya han sido condenados. Y es que, amados, como les dije al inicio, el creer es un hecho moral. El creer es una decisión que nos lleva a tener algo diferente que los demás. Si usted no abre su corazón a Jesucristo, entonces su corazón está en oscuridad, su corazón está vacío, su corazón está lleno de pecado, su corazón no ha sido realmente renovado, peor restaurado. Es importante, amados, que nos demos cuenta el propósito por el cual Jesucristo estaba diciendo que Él era el camino, que Él era la verdad. Ustedes observen la forma como Felipe se dirige al Señor Jesús. Él le dice: mira, muéstranos al Padre. Y yo creo que son preguntas que a todos nos inquietan, pero la pregunta de él era genuina. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se volvió y le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no has visto al Padre? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo que Él era el Padre es en mí y yo en el Padre, estaba diciendo. Significa, amados, que el que tiene a Cristo Jesús tiene al Padre. De manera maravillosa, en el Evangelio de Juan dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y dice: y vendremos a ti y nos manifestaremos. ¿Qué manifestación es la que pretendemos tener cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nosotros, amado? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? ¿O cómo se manifiesta Dios en la vida de los hijos de Él? Porque hay una cuestión que es, o que tiene un tinte legal, porque todos los hombres reclaman la paternidad de Dios, como cual mujer que busca al padre de su hijo para que le diera el apellido, para reconocerlo como hijo de ese hombre.
Pero aquí los hombres dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 9, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le han recibido se les ha dado una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son solo los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Porque hay muchos que reclaman esa paternidad, pero no quieren reconocer quién es Cristo Jesús en realidad. Ustedes vean, los hombres se afanan por bajar la categoría de Jesucristo como Dios. Dice, Jesucristo fue un profeta, dicen muchos. En muchas religiones, cuando uno les dice, sí, pero ustedes no reconocen a Cristo Jesús. Nosotros sí reconocemos a Cristo Jesús. Claro, lo reconocen, pero como hombre, como un gran profeta, como un enviado de Dios, pero le restan de la categoría de Jesucristo es Dios. El apóstol Pablo por eso enfatiza y dice, y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y es que, amado, nuestra fe es vacía si no tiene a Cristo Jesús como el creador de todas las cosas. El apóstol Juan, casi 80, 90 años parece ser que escribe el Evangelio y dice en el principio, porque él estaba retomando las cosas, el apóstol Juan, porque había un olvido de las cosas, porque después de 70, 80 años de la crucifixión del Señor, había una confusión tal, había tantas corrientes teológicas, y el apóstol Juan tiene a bien escribir y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Haciendo ver, amados, porque todo el detalle que escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 es para connotar, amados, que Jesucristo es el creador de todas las cosas, y el que tiene a Cristo Jesús prácticamente es hijo de Dios. Y el apóstol Pablo escribe diciendo, por cuanto agradó al Padre que en él estuviera toda la plenitud. Significa que Cristo Jesús es completo. La plenitud habla de que está todo intacto, todo lleno, amados, porque Cristo lo llena todo. Si hay un corazón vacío que recibe a Cristo, ese corazón tiene que explotar en júbilo y contentamiento, porque en verdad su lamento ha sido cambiado en baile. Si una persona, amados, que dice tener a Cristo no tiene capacidad de adoración, significa que Cristo Jesús no está llenando todo el espacio de su corazón, amado. Si una persona no amanece para alabar y glorificar el nombre de Cristo, esa persona significa que tiene un vacío en su corazón, en su alma. Y es que usted ve, amados, hay distintos cristianos. Los unos se los ve muchas veces con lágrimas en los ojos cuando alaban al Señor. Su espíritu se quebranta con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque la plenitud de Cristo Jesús, amado, lo llena todo. Es que si usted no está lleno de Cristo Jesús, su alma está vacía, significa que hay espacio para otras cosas. Significa que usted no es completamente lleno de Él. Significa que usted llena sus cosas, su interior, su alma, con algo que no es sustancia. Jesucristo es la sustancia, amados. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento todas las cosas eran la sombra, pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo Jesús y Él es la sustancia mismo del Dios vivo. Jesucristo se manifiesta de tal forma que nadie podía negar su santidad. ¿Quién me acusa de pecado?, les dijo a los fariseos. ¿Por qué pecado me vais a apedrear?
Jesucristo, amados, vino a cumplir toda la ley, amados. Pero toda la justicia se cumplió en Él. La justicia demandaba de que la paga del pecado era muerte. Sin embargo, a pesar de que Él no tuvo pecado, Él pagó por nosotros en la cruz todos nuestros pecados. Amados, yo no sé si a usted le causa contentamiento y júbilo escuchar la palabra del apóstol Pablo, que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Yo creo, amados, que a veces la iglesia está adormecida, que la iglesia está anestesiada, que la iglesia está en un letargo, que la iglesia está en coma espiritual, porque no reacciona ante el conocimiento de la palabra. Cuando vemos que en verdad la Biblia dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Solamente por allí un amén resuena, porque en verdad como que muchos no están tan llenos de la presencia de Cristo Jesús. Yo creo, amados, que la Biblia nos enseña, amados, dice: prorrumpid. Oh, alzaos, oh puertas eternas, dice, para que entre el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria, amados? ¿A quién glorificas, mi amado, con tu vida? ¿Estás verdaderamente en controversia con Dios? ¿Estás diciéndole: pero yo creo? ¿Está tu alma con muchas inquietudes, como cual Felipe o cual Tomás, diciendo: pero yo creo, a mí me parece? Oh, Cristo es pleno en tu vida. La plenitud de Cristo se ha manifestado en todas las áreas de tu vida. ¿Te extasías con la palabra de Dios? ¿O simplemente te estás dejando llevar como cual madero en la corriente de la inercia del agua que va con un solo sentido, pero no porque en realidad has decidido seguir a Cristo? Muchas personas vienen porque otros le traen. Muchas personas vienen porque el peso de la conciencia los trae. Yo le digo una cosa, amado: hay un propósito en Dios. Hay una decisión en el hombre, y esa decisión se llama el libre albedrío. El libre albedrío es la decisión firme de decir: yo creo, yo voy, yo hago, yo espero, yo confío. ¿Por qué, amados? Porque ese es el plan de Dios, que los hombres lo amen, porque en su corazón verdaderamente necesitan reconocer, porque es una decisión propia de cada ser humano. Cada ser humano tiene que decir: yo creo, yo necesito, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dijo el salmista David. Tengo sed del Dios vivo. Porque si no es así, amado, entonces significa que estás saciado. Mas la Escritura dice: cuanto más te conozco, más quiero saber de ti. Yo creo, amados, que la vida espiritual de muchos está incipiente o un poco como retrasada en su crecimiento, por la sencilla razón de que no tenemos hambre y sed de justicia. El Señor Jesús dijo, y siempre repetiré este verso: busca el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto te vendrá por añadidura. Muchas personas no experimentan la vida plena en Dios, sencillamente porque no han derramado su alma a Cristo Jesús. La libación, amado, es cuando estás ebrio en el Señor,
cuando tu adoración se presenta delante de Dios, cuando verdaderamente vienes más para oír que para hablar a la casa de Dios, cuando verdaderamente experimentas ese éxtasis en el alma que puede declarar y decir: oh, tu nombre es como ungüento derramado, Señor. Oh, si tú me besaras con besos de tu boca, porque mejor son tus amores que el vino. Cuando verdaderamente decimos: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ciertamente el día que te clamé me respondiste y me llenaste de vigor a mi alma. Oh, amados, el alma está vacía sin Cristo Jesús. El alma no puede verdaderamente salir de su estado de postración hasta que no declare que Cristo Jesús es el Señor de toda su vida, de todas sus áreas. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, le decimos: oh Señor, tú eres el Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres el Dios Todopoderoso, en ti confía mi alma, tú eres el que hace posible todas las cosas en mi vida. Cuando no estamos así, cuando estamos cortos para declarar, amados, significa que no estamos adorando como debe ser. ¿Cómo será de importante, amado, lo que les acabo de decir? Que Jesús, hablando con la samaritana, hace una declaración pertinente a su Padre. Y la declaración es esta: porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amados, en ninguna parte de la Biblia se manifiesta la necesidad del Padre. Y es que todo padre languidece por su hijo. Todo padre anhela estrechar en un abrazo fraterno a su hijo, en su regazo. Oh, el Padre nos anhela. Por eso es que la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No gente arisca, no gente huraña, no gente que le pesa decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Usted ha visto, amados, hay personas que les cuesta levantar la mano al Señor. Y cuánto Dios ha dado, cuánto sustento, amados, cuánta contradicción en nosotros de pecado, y sin embargo Él está allí. Déjame bendecirte, déjame prosperarte, deja que pase mi bien delante de ti. Oh, amado, ¿usted cree que el propósito de Dios es fastidiarle? ¿Que el propósito de Dios es castigarlo? ¿Que el propósito de Dios es tenerlo en disciplina? ¿Que el propósito de Dios es tenerlo enfermo? No, mi amado, la Biblia dice: oh, amado mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Y si Cristo Jesús no llena la plenitud de su vida, entonces su vida está vacía, amados. Por eso es que debemos tener cuidado. Los hombres se equivocaron desde siempre. ¿Sabe por qué? Porque fueron engañados. Porque sabe Dios que el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día serás como Él. Y la codicia del hombre es ser como Dios. Por eso usted vea, hay hombres envanecidos. Hay hombres que no se permiten inclinar su cabeza. Hay hombres que nunca van a levantar sus manos a Dios. Hay hombres que nunca van a decir: contra ti y contra el cielo he pecado, Señor. Oh, amado, si no reconoces tus pecados, es como ir donde el doctor y decir: estoy sano. ¿Qué le duele? No, no me duele nada. ¿Tiene algún problema? No, no tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo le va a prescribir el doctor? ¿Cómo te va a perdonar el Señor si no dices: Señor, soy pecador? Necesitamos reconocer quiénes somos delante del Señor. Amén. Amén. Póngase de pie.
Diga conmigo: Señor Jesús, tú eres la plenitud de la vida. Sin ti mi alma está vacía. Sin ti no tengo esperanza. Sin ti moriré con pecados y mi alma se perderá en la eternidad, en un infierno eterno. Señor, redime mi alma. Ven y limpia mi corazón. Ven y limpia mi mente, y que todos mis pensamientos sean gratos delante de ti. Aún la meditación mía, Señor, sea agradable delante de ti. Quita de mí, Señor, todo lo inmundo, todo lo que esté contaminado, todo lo que esté con levadura. Señor, quiero ser un vaso limpio delante de ti. Que tu sangre carmesí, que limpia toda mancha, sea limpiando mi vida entera. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cenar, amados.